Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Arañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, que sea Él quien toque cada uno de nuestros corazones para que los transforme de acuerdo a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de los escándalos, ¿verdad? Porque realmente vivimos en un mundo muy violento, muy agresivo, donde vemos muchos escándalos, vemos mucha maldad, vemos mucho dolor, y a veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué ocurren todas estas cosas y cómo Dios permite que ocurran estas cosas? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que ningún mal viene de Dios. Todas las cosas malas que Dios permite, porque Dios no los manda, ¿verdad? Dios permite por algo y para algo. Siempre hay un por qué y un para qué. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar. ¿Por qué dejamos y vemos tantas cosas y muchas veces hasta somos indiferentes ante el dolor ajeno o ante la necesidad ajena? Entonces ahí vemos si es que nosotros estamos actuando como hijos de Dios, porque a veces ni siquiera rezamos por eso malo que vemos que ocurre, por eso que nos impacta, ¿verdad? Porque muchas veces nos impacta ciertas acciones del ser humano, pero no nos ponemos a rezar. Y nuestro camino como hijos de Dios es rezar aún por aquel que causa daño, por aquel que hace tanto mal, porque esas personas están mucho más alejadas de Dios de lo que nosotros nos podemos imaginar y quizás no tengan ni siquiera quien rece por él o por ella. Y el Señor está esperando que nosotros recemos. Ahora, ¿qué es lo que hace de que el mal crezca todos los días? La ausencia de Dios. Lamentablemente, se habla de Dios, se reza quizás en muy pocos lugares, pero resulta que no se conoce a Dios y no se da espacio en el día a día a Dios. El querer de Dios es que nosotros tengamos un relacionamiento íntimo con Él. El querer de Dios es que nosotros todos los días analicemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, a ver si coinciden con el querer de Dios y por sobre todas las cosas que trabajemos por el reino de Dios y sirvamos al Padre. Pero es como que el ser humano se volvió muy egoísta y solamente está pensando en sus intereses, en su mundo y deja de lado a Dios. A Dios nosotros no le tenemos como nuestro servidor, sino nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios. Y para eso tenemos que conocer, aceptar y vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando nos vamos al capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, nos habla de esos pequeñuelos o esos pequeños.
Y son las personas que aún no le conocen a Dios. Y nosotros tenemos que entender que no somos nada sin Dios. Entonces tenemos que trabajar por el reino de Dios y tratar de ser, así como nos dice ahí, como niños. ¿Y qué es lo que tiene el niño que no tiene el adulto? La pureza. Tenemos que trabajar nuestra pureza interior. No podemos trabajar la pureza de los demás. Podemos hablarle de Dios a aquel que quiere escuchar de Dios. Pero la decisión de cambiar la vida, la decisión de sacar los pecados de la vida de uno, eso ya es particular y personal. Entonces, cuando nos habla de que tenemos que limpiarnos interiormente, que tenemos que purificarnos y que tenemos que ser como niños, nos habla de que tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios. El niño también siempre busca la presencia de su mamá y de su papá. Y eso implica de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar siempre la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos que apartarnos de Dios, no tenemos que hacer la vida de acuerdo a nuestros criterios, sino muy por el contrario, tenemos que buscar qué quiere Dios para cada una de nuestras vidas, qué espera Dios de cada uno de nosotros y cuánto estamos haciendo de lo que Dios ya nos mostró, porque a medida que nos acercamos a Dios, enseguida la palabra de Dios nos muestra nuestro interior, nuestra vida, y nos muestra todas aquellas quizás malas costumbres o pueden llegar a ser pecados, ¿verdad?, que tenemos que erradicar, tenemos que sacar de nuestra vida. Y a veces sabemos que tenemos tal o cual pecado, pero no nos interesa, sino que seguimos pecando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el amor a Dios? No está. Porque el pecado tiene más fuerza o tiene más importancia en mi vida que Dios. Tenemos que analizar profundamente nuestro comportamiento, nuestro actuar. Tenemos que irnos desde los más profundos pensamientos, porque nosotros podemos estar pecando con los pensamientos, desde nuestros pensamientos. Es más, ¿saben qué dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo? Con las miradas podemos estar pecando. Fíjense, con la mirada. Y a veces el ser humano no tiene en cuenta esas cosas. Y cree que porque va a misa o porque reza, pero lleva una vida contraria al querer de Dios, está cerca de Dios, y no es así. El Señor nos pide un comportamiento completo. Nos pide ir a misa, es uno de los mandamientos. Nos pide oración, porque es mi comunicación con Dios, pero nos pide más. Nos pide una vida entera dedicada a Dios. Nos pide que nos definamos por Dios, que trabajemos por su reino, que trabajemos en nosotros mismos, que luchemos contra todos aquellos males que nos acechan, porque el diablo lo que quiere es destruir a la persona para que no pueda estar con Dios. Y muchas veces la persona se deja de destruir por el pecado. ¿Y el diablo a qué viene? A robar, a matar y a destruir, dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos que tomar esa vida que nos ofrece el Señor. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide. Y tenemos que esforzarnos todos los días por hacer las cosas bien, pero bien de lo mejor, no así más o menos. No. Todo lo que sea para Dios, por Dios, tiene que ser bueno y tiene que ser lo mejor. Y ahí es donde tiene que entrar ese esfuerzo por dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo dice, desde el versículo 1, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos?
Entonces Jesús llama a un niñito, lo coloca en medio de los discípulos y dice: les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Nos pide cambio, nos pide ser como niños, nos pide que estemos siempre, pero siempre prendidos de Jesús. Y la decisión es nuestra. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que hay muchos escándalos y que hoy vemos esos escándalos. Pero, ¿qué hacemos nosotros al respecto? Y nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos, por dar ese buen ejemplo de que sí se puede vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Tenemos que trabajar en nosotros mismos para así dar ese buen ejemplo también en el mundo, porque el Señor nos pide una vida fiel a su palabra. El Señor nos pide una vida con amor. El Señor nos pide que seamos como niños. Y hablamos recién, ¿verdad?, de los niños, que el niño tiene pureza, que el niño quiere estar con su mamá y con su papá. Y así también nosotros tenemos que trabajar por nuestra pureza interior. Tenemos que trabajar por mantenernos siempre en estado de gracia. Y estado de gracia significa sin pecado, por eso tenemos que buscar el sacramento de la confesión, porque cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, no nos sirve de nada darnos cuenta y reconocer que está el pecado, mientras no haya arrepentimiento. Esa luz del Espíritu Santo que nos muestra nuestros errores es para que nos arrepentamos. ¿Y cómo vamos a arrepentirnos si es que no le amamos a Dios por sobre todas las cosas? Para que esté el arrepentimiento, tiene que estar el amor. Por eso nos dice que tenemos que ser como ese niñito que se prende de su mamá y de su papá, porque así tenemos que prendernos de Dios y no querer separarnos nunca de Jesús, que es el que nos conduce al Padre. Así también nos dice: les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Siempre la palabra de Dios nos va a pedir cambios, pero esos cambios van a ser buenos. Esos cambios son de conducta, de manera de hablar, de pensamientos. Esos cambios que nos muestra la palabra de Dios y nos pide el Señor, siempre va a traer cosas buenas a nuestra vida. Y de hecho, siempre que nos acerquemos a Dios, siempre la palabra de Dios nos va a llevar a cambios, pero cambios para bien, cambios que nos produce un crecimiento espiritual y que nos va mostrando, ¿verdad?, muchas veces que estábamos equivocados, que estábamos errados en nuestra forma de actuar o en nuestra manera de pensar o en nuestro comportamiento, y la palabra de Dios nos va purificando en todo para que podamos tener esa vida nueva con Dios. Por eso dice: el que se hace pequeño como ese niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A veces las personas quieren ser más que los demás. Y la palabra de Dios nos llama a ser pequeños, a no sentirnos más que los demás, a saber que todos, absolutamente todos, somos del interés de Dios. Y que todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida son nuestros prójimos, nuestros próximos. Y en todas esas personas tenemos que dejar sellos de amor. Por eso nos habla de que tenemos que buscar esa pequeñez para que Dios en su inmensidad entre en nuestra vida, en nuestros corazones y nos transforme. Y entender de que el Señor nos pone para que nosotros trabajemos por su reino en esta vida. Y nosotros escogemos a quién le damos ese primer lugar en nuestra vida, a Dios o al mundo. Porque el mundo corrompe, el mundo destruye. Acuérdense que el diablo es el dueño del mundo. Y el mundo termina apartando finalmente a la persona de Dios cuando esta persona no se prende, así como un niñito.
de Dios, de Jesús. Por eso Jesús nos enseña que tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y fíjense, acá nos habla del ejemplo. Si alguien hace caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar. A veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a causar malos ejemplos e incitar a las personas que están tratando de creer en Dios, pero todavía no pudieron llegar a ese crecimiento espiritual, a apartarse de Dios. Por eso advierte acá, y fíjense que la piedra de molino es enorme y es imposible, porque una persona que tiene atado al cuello una piedra de molino, es imposible que salga a flote, porque la piedra de molino es muy, muy pesada. Es una piedra, para que más o menos tengan idea, que tiene como diámetro aproximadamente 1,5 metros. Y si eso, una piedra así, con un enorme espesor, te atas al cuello, es imposible que puedas flotar. Sin embargo, el Señor nos llama a dar buenos ejemplos, a ser buenos ejemplos, a trabajar por su reino. Porque en el mundo ya hay suficientes malos ejemplos y suficiente daño está causando a tanta gente tantos malos ejemplos. ¿Cuántas personas siguen esa corriente del mundo y desconocen el querer de Dios porque no se les habla de Dios? ¿Cuántas personas viven pecando a causa de que al no conocer la palabra de Dios y al no conocer la voluntad de Dios, terminan haciendo lo que el mundo les propone? Y esas personas terminan siendo malos ejemplos para otros. Entonces tenemos que esforzarnos, primero nosotros, cada uno de nosotros, en salir de los pecados, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en tener una vida de acuerdo al querer de Dios. Tenemos que esforzarnos por poner a Dios en primer lugar, amarlo sobre todas las cosas. Tenemos que esforzarnos por transmitir en nuestro comportamiento ese buen ejemplo que el Señor pide. Y eso ya es amar a Dios, porque por amor a Dios estamos llevando a la práctica en nuestras vidas todo ese conocimiento, aceptación y práctica de la palabra de Dios. Por amor a Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay personas que no les interesa a Dios. Hay personas que quieren vivir de acuerdo a sus criterios. Y obviamente esas personas serán juzgadas el día de mañana por las oportunidades que tuvieron. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por las oportunidades que tuvimos. Las oportunidades se toman o se dejan. Pero el juzgamiento va a ser para todos. Y va a ser un juzgamiento individual el día que nos vayamos de esta dimensión. Después a nivel comunitario y después a nivel universal. Eso nos dice el Apocalipsis. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de los escándalos, de tantas cosas malas que vemos en el mundo y que Dios permite porque tan aferrado muchas veces está la persona al pecado o a los males, que estas cosas negativas tocan y transforman el corazón de las personas para que entiendan que se tienen que acercar a Dios. Ningún mal nunca viene de Dios. Todos los males vienen de nuestros pecados, vienen de apartarnos de Dios, vienen de nuestros malos sentimientos que están insertos en nuestra vida y en nuestros corazones. Ahora estábamos leyendo el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo y dice en el versículo 7: «Ay de la sociedad que lleva a la gente a cometer el pecado. Fatalmente habrá quienes persuadan a hacer el mal, pero ay del que hace caer a los demás». Cuando en la Biblia encontramos
hay. Eso implica que esas personas realmente están yendo hacia los males. Significa que esas personas van a tener consecuencias por su actuar. Y hoy hay mucha gente que está trabajando para el mal. Por eso el mal está creciendo y está creciendo mucho. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuánto estamos trabajando nosotros por el reino de Dios? Porque acá nos habla del mal ejemplo y dice: ay de la sociedad que lleva a la gente a cometer el pecado. Fatalmente habrá quienes persuadan a hacer el mal, pero ay de aquel que hace caer a los demás. Ese se va a encontrar después con las consecuencias de su obrar. Porque nunca, pero nunca nosotros vamos a hacer el daño, vamos a cometer pecados y nos vamos a quedar sin consecuencias. Todo obrar nuestro tiene o consecuencias buenas o consecuencias malas. El que está en el mal, el que está en el pecado, va a tener consecuencias malas. Y esos males van a ser más grandes que los que él o ella hizo. Por eso tenemos que rezar muchísimo. Y por eso tenemos que ser ese buen ejemplo de que también hay gente que vive de acuerdo a la palabra de Dios y pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Tenemos que esforzarnos por vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Ahora, fíjense que acá habla de la sociedad y la sociedad pues estira para que se haga el mal. O sea, está la sociedad que trabaja por el bien también, ¿verdad? Pero acá nos habla específicamente de aquellos que son malos ejemplos, de aquellos que están en el pecado y que están estirando a los inocentes que todavía ni siquiera le conocen a Dios a vivir en los males, a vivir apartados de Dios. Por eso dice: si tu mano o tu pie te arrastra al pecado, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida manco o cojo que ser echado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te arrastra al pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con tus 2 ojos al fuego del infierno. Fíjense que acá nos pone el ejemplo de que nuestra parte física vale mucho menos que nuestro espíritu. Y nos dice: si es que tu ojo te está llevando al mal, o si tu mano está llevándote al mal, y cortate, sacate. Porque nosotros somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y resulta que nuestra parte física finalmente se va a terminar perdiendo, pero nuestro espíritu es lo que permanece. Entonces, entender que hay 2 destinos finales: o cielo o infierno. ¿Dónde me quiero ir yo? Si yo quiero llegar al cielo, a la salvación, entonces por eso es que hoy ya tenemos que trabajar en nuestro interior, en nuestro espíritu, por hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. La única forma de poder llegar a la salvación es obedeciendo a Jesús. Por eso Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El camino que tenemos que seguir nos traza Jesús. La verdad, la única verdad, está en los 4 evangelios. La palabra de Dios trae esa verdad pura. ¿La querés tomar o no? Porque la decisión es nuestra. Somos libres y Dios respeta nuestra libertad. Y eso nos lleva, cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, nos lleva a la vida espiritual. Esa vida con Dios, esa vida eterna, ese cielo que tiene que ser nuestro objetivo de toda nuestra vida para poder llegar ahí, para poder estar siempre, pero siempre en la presencia de Dios. Ahora, también nos habla la Biblia de que hay un infierno. Y en el capítulo 16 de Lucas, cuando nos explica, ¿verdad?, allá que del infierno se ve el cielo que se perdió y que nunca más se va a poder recuperar. Nos muestra de que hay, y dice ahí, ¿verdad?, que hay un abismo entre un lugar y otro.
y que desde el infierno, que hay un sufrimiento inmenso, se ve ese cielo que se perdió. Fíjense que tan grande es el amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Y tanto Dios sabe de ese sufrimiento eterno que hay en el infierno, que Él envió a su único Hijo, a Jesús, para que nos enseñe el camino para volver a Dios, para que nos perdone nuestros pecados, y nos dice que primero tenemos que arrepentirnos. No nos puede perdonar si nosotros no estamos arrepentidos, porque el que no está arrepentido va a seguir pecando. Y el pecado tiene fuerza de mal. El pecado nunca se queda en su estado original. Crece cada vez más cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona no busca ese estado de gracia, cuando la persona no va a la confesión a pedir perdón a Dios, no va a reparar sus faltas, sus pecados, sus errores. Todo tiene un proceso. Entonces, entendamos que ese estado que nos está hablando Jesús aquí en el Evangelio de infierno es un estado terrible, que Él no quiere para ni uno de nosotros. Pero cuando leemos el Apocalipsis, leemos que hay una parte de la humanidad que sí se va al infierno, que se pierde. Entonces quiere decir que hay gente que no ha respondido a Dios y que hay gente que ha decidido optar por el mal. Que nunca nosotros estemos en ese grupo, sino que trabajemos todos los días de nuestra vida por hacer todas las cosas con Dios y poder llegar a esa vida eterna que Jesús nos propone, siguiéndole, obedeciéndole, amándole, respetándole y haciendo lo que Él nos pide. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de los escándalos que muchas veces vemos, y escándalo es todo aquello que cause daño, que cause mal y que esté promocionando y promoviendo el mal. Por eso leíamos, ¿verdad?, que hay de esa sociedad que lleve a los demás a cometer escándalos, dice la palabra de Dios, porque realmente todas esas personas van a tener sus consecuencias. En el capítulo 5 de Eclesiástico Sirácides dice: nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y bueno, nos habla después y dice: tengan cuidado de despreciar a algunos de estos pequeños, pues les digo que allá arriba sus ángeles contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo perdido. Para eso vino Jesús. Y resulta que cuando yo estoy dando el mal ejemplo y cuando yo estoy atrayendo a otras personas hacia el mal, yo estoy trabajando en contra de Jesús, aunque rece y me vaya a la misa. Por eso les digo, no es solo ir a misa, no es solo rezar, es comportamiento aparte de ir a misa y rezar. Comportamiento, lo que nos pide el Señor. Entender que hay personas que son más débiles espiritualmente y nosotros no podemos ser el mal ejemplo que los incite a pecar, porque vamos a tener consecuencias negativas en nuestras vidas. Y muchas veces la persona dice: ¿por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué esto, lo otro? Y no se pone a analizar su vida. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama a trabajar por su reino, pero trabajar para el bien. A entender que hay otras personas que quizás tengan muchísimo menos conocimiento que nosotros, quizás tengan muchísima menos fuerza espiritual que nosotros. Y tenemos que llevar a esas personas hacia Dios, no apartarlas de Dios. Tenemos que entender que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros que hemos hecho con nuestras vidas. Ahora, si estuviste en el camino equivocado, si hoy te estás dando cuenta de que hay cosas que estás haciendo mal
y que estás incitando a otras personas al pecado, anda y busca una buena confesión. Arrepentite de tus pecados. Para eso está este sacramento maravilloso que nos da la oportunidad de una vida nueva, porque hay un borrón y cuenta nueva. Cuando nos arrepentimos de corazón, cuando estamos dispuestos a cambiar, cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿Y saben qué? Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Él sabe perfectamente en qué estado está cada uno de nuestros corazones y si realmente estamos dispuestos a esforzarnos por dejar de pecar. Porque realmente al ser humano le cuesta salir del pecado. A todos nos cuesta. Porque el pecado siempre viene en nuestra debilidad, nunca viene en nuestra fortaleza. Entonces, en nuestra debilidad, obviamente que nos cuesta más que en lo que somos fuertes. Pero el Señor está ahí para tendernos la mano, para sanar nuestras heridas, para darnos la oportunidad de una vida nueva. El Señor está ahí para darnos amor y en su inmensa misericordia nos llama a que cambiemos de camino, que salgamos del camino del mundo, que nos insertemos en el camino de la palabra de Dios, a que cambiemos desde los más profundos sentimientos, que cambiemos nuestros pensamientos para que nuestro obrar sea de acuerdo al querer de Dios. Y como siempre les digo, el querer de Dios es que todos vayamos al Padre, que todos le sigamos a Jesucristo, que es quien nos lleva al Padre. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, pero está en nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde. A ver si, ¿qué hacemos nosotros para poder realmente seguirle a Jesús? Para salir de los males, para dar a este mundo tan enfermo de cosas malas un buen ejemplo de que sí, con Dios todo se puede y que se puede vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Que la fuerza que viene de Dios nos fortalezca en hacer en nuestra vida lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, mi Dios, por la familia, gracias por la paz, gracias por estar siempre en cada uno de nuestros corazones. Tú dijiste, Señor mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que caminemos siempre siguiéndote, Señor Jesús. Que nunca nos apartemos de tu presencia, que trabajemos todos los días de nuestra vida en ser como niños, prendidos a ti y sacando de nuestra vida todo aquello que nos aparta de ti. Que tomemos conciencia, que tenemos que dar ese buen ejemplo y que la luz tuya que brille en nuestros corazones tiene que brillar para que otras personas también te conozcan a ti. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando que tú vives y habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.